El mensaje de este día titula Fuimos creados para alabanza de su gloria. Es un tema central en la vida del cristiano, entender que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Voy a invitarles que abran por favor sus Biblias en Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Así dice la Escritura: nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí la palabra claramente dice que nosotros fuimos creados con un propósito. Estamos en este mundo con un propósito. Hay un propósito grande que Dios tiene para nuestras vidas, y ese propósito es que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia. Entonces, amados, tenemos que entender que la adoración es la actividad suprema en la vida de la iglesia cristiana. La alabanza es una actividad suprema en la vida de cada cristiano. Amén. De cada creyente, de cada hijo de Dios. Él nos ha adoptado como sus hijos. Y qué maravilloso. Es una bendición enorme el ser adoptados por Dios como hijos suyos. Ahora tenemos un propósito, y ese propósito es que nosotros vivamos para alabarle a Él, para adorarle a Él. Nuestra vida tiene que estar centrada en este propósito eterno, amados. Amén. Por eso realmente tenemos que como iglesia ser conscientes de que este espacio que tenemos, este tiempo que tenemos una vez a la semana para reunirnos como congregación, nosotros tenemos que darle un énfasis especial a este tiempo nuestro. Si hemos sido creados por Dios para alabarle, si hemos sido creados por Dios para adorarle, nosotros tenemos que dar un momento central, un tiempo central en nuestra vida para reunirnos y venir a presentarle nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Amén. No hemos sido creados para divertirnos, no hemos sido creados para trabajar únicamente, aunque también eso tenemos que cumplir. Sin embargo, dice la palabra que fuimos creados ¿para qué? Para alabarle a Él, para adorarle a nuestro Señor. Entonces, es realmente indispensable esto en la vida de un cristiano, entender este tema central, amados. Además, porque va a ser la única actividad que nosotros vamos a desarrollar cuando estemos en el cielo. Cuando nos vayamos al cielo, nosotros no vamos a predicar más el Evangelio. El pastor va a descansar en el cielo, no va a predicar más, ni ninguno de nosotros va a estar evangelizando a los familiares, a nadie. Gracias a Dios ya no habrá consejerías. ¿Qué más no vamos a tener en el cielo? No vamos a tener las actividades que siempre realizamos, estamos enfocados en este tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tendremos eternamente? Lo que tendremos es la alabanza y la adoración a Dios, porque para eso fuimos creados. Evangelizamos ahora, por supuesto, predicamos la palabra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos puestos para eso en este tiempo, pero es un oficio circunstancial, es pasajero. Sin embargo, nosotros fuimos diseñados por Dios para alabarle y adorarle a Él. Amén. La alabanza es parte de la adoración, pero también es importante que entendamos que así como hemos disfrutado de un tiempo de alabanza, ahora estamos disfrutando de un tiempo especial de recibir el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos han escuchado decir a muchos predicadores: bien, tomen asiento, hemos terminado el tiempo de la adoración, ahora vamos a ir a la palabra? Como que, ok, termina la adoración y ahora empieza otra cosa. Pero realmente esto no funciona así. La alabanza es un tiempo de la adoración. El compartimiento de la palabra sigue siendo un tiempo de adoración. ¿Qué estamos haciendo en este servicio? El servicio de principio a fin, desde la primera oración hasta la última, es un servicio de adoración al Señor. Alabamos, compartimos la palabra, damos ofrenda, oramos. Todo eso significa adorar al Señor. Y nosotros tenemos que estar enfocados en esa adoración al Señor, amados. Amén. Ahora, ¿qué significa adorar al Señor? Adorar a Dios significa rendir honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a un ser que atribuimos que es superior, enteramente superior a nosotros. Todos, como ser humano, no solamente nosotros como creyentes, pero todos los seres humanos hemos sido diseñados para adorar. Todos. Ahora, obviamente unos adoran, como les decía, la recreación,
adoran los bienes materiales, adoran su trabajo, adoran su familia, pero todos adoramos. Toda la gente, nosotros los que estamos aquí, espero que todos adoremos al Dios vivo y verdadero. La gente que está afuera también está adorando, pero adoran otros ídolos, ¿no es cierto? Ellos tienen sus ídolos más bien, adoran otros dioses. Sus dioses son sus prioridades, pero todos hemos sido creados, diseñados por Dios para adorarle. Por eso, como les digo, como cristianos, nosotros no podemos entender que un domingo estemos en cualquier lugar menos en el lugar donde fuimos reunidos para adorarle como iglesia. No podemos concebirnos estar en otro lugar, sino en el lugar donde tenemos que estar para adorarle al Señor. Amados, la adoración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento conlleva esa idea de rendición delante del Señor, de reconocer la grandeza de Dios, de reconocer el poderío de Dios. Adoración significa postrarnos delante de Él, significa arrodillarnos delante del Señor, significa reverenciar a Dios. Por eso cuando estamos en este lugar, cuando empieza nuestro servicio de adoración, porque cuando empieza el servicio de adoración, se convierte en un lugar santo. O estemos donde estemos, si vamos a un parque, estemos en una casa, donde quiera que nosotros empecemos a invocar el nombre del Señor, ese lugar se convierte en un lugar santo. Y tenemos que nosotros ser reverentes en la adoración. En el tiempo de la adoración nadie puede estar hablando con su vecino. En el tiempo de la adoración no podemos estar, disculpen la expresión, pero mascando nuestros chicles. No podemos hacer ninguna de esas actividades porque realmente si nosotros somos conscientes de a quién le estamos adorando, tenemos que tener una total reverencia delante de Él. Amén. Tenemos que estar realmente allí rendidos delante del Señor, arrodillados, postrados delante de Él. Implica el reconocimiento de la grandeza de a quién adoramos. ¿Saben a quién adoramos? ¿Realmente son conscientes de a quién adoramos? Muchos todavía no son conscientes de a quién estamos adorando. Tal vez Dios es una idea vaga que tienen por ahí. Se imaginan que Dios puede ser así, puede ser asá, pero realmente no tienen un entendimiento de quién es Dios. Por eso, al entrar a un lugar para adorar al Señor, están con una actitud totalmente displicente. No tienen el corazón dispuesto a adorar, no tienen el corazón dispuesto a postrarse delante de Él. No lo hay. Y eso obviamente como cristianos que somos tiene que cambiar. Si estamos empezando nuestro cristianismo tenemos que entender que este es un aspecto central en la vida de nosotros como creyentes en el Señor. Amén. Como iglesia tenemos que ser enseñados, educados en la palabra del Señor. Sé que afuera no hemos aprendido eso. O algunos que venimos de diferentes lugares, diferentes contextos de iglesia, obviamente no hemos aprendido conforme la palabra nos indica que tenemos que presentar una adoración correcta a Dios. Amados, la adoración a Dios es la actitud de asombro, la actitud de humildad, la actitud de reverencia delante del Señor. ¿Saben por qué levantamos las manos? Es una forma de humillarnos delante del Señor, decir: Dios, soy tan pequeño y tú eres tan grande. Pero si tú estás con las manos en el bolsillo, estás como que estás desafiando. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tengo que rendirme delante de ti? Si cruzas los brazos, estás mirándolo a Él. Esa no es la actitud de humildad. Esa no es la actitud de alguien que pueda tener a Dios como ese Padre poderoso, como ese Dios asombroso y maravilloso. Esa no es la actitud de alguien que se presente delante de su Padre con alabanza y con gratitud de corazón. No es la actitud de alguien que diga: Dios, tan fiel, clemente, misericordioso ha sido conmigo. No es la actitud de alguien que diga: majestad. Cuando tú dices Rey de Reyes, no puede estar Rey de Reyes, soberano. No, esa no puede ser tu actitud. Cuando estás proclamando que Jesús es tu Rey, tú tienes que realmente entender quién es Él. Amén. Él es el Rey de Reyes. Él es el soberano. Él es
el majestuoso, eterno, incomparable Dios que tenemos. Y delante de Él no podemos hacer otra cosa sino estar tirados en ese piso, reconociendo su grandeza y reconociendo al mismo tiempo que somos nosotros tan pequeños. Dice la palabra en Lucas capítulo 5, verso 26, todos estaban admirados y alababan a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Allí estaba la gente que había visto algo asombroso de Jesús. Jesús hizo un milagro, curó una persona que estaba coja, que no podía caminar durante muchos años. Y todos veían a este pobre hombre que no podía caminar. Sin embargo, un día Jesús pasando por ahí lo levantó, lo sanó y el hombre cojo empezó a caminar. Y dice que la gente estaba realmente admirada y alababan a Dios y estaban llenos de temor. Vale decir, llenos de ese asombro. ¡Wow! ¡Qué Dios más maravilloso! ¡Qué Dios poderoso! Llenos de asombro. Ahí estaban ellos simplemente impactados por las maravillas que sus ojos estaban viendo. Este asombro, amados, es producto del reconocimiento de la majestad y de la perfección de Dios. Si realmente venimos con asombro nosotros delante del Señor, si venimos con ese reconocimiento de cuán grande es Dios, ya les digo, nuestra actitud va a cambiar totalmente, nuestra forma de adorar a Dios va a cambiar totalmente. Y ya les diré que no necesitamos grupo de alabanza para tener esa actitud. Lo que necesitamos es tener un corazón agradecido. Un corazón que está asombrado por cuán grande es su Dios. Amén. ¿Cuántos están asombrados por cuán gran Dios tenemos? Amados, esto es realmente importante. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. ¿Cómo se debe adorar? Reconociendo a nuestro Dios, reconociendo sus misericordias. Debemos presentarnos a nosotros mismos, dice, como un sacrificio vivo, un sacrificio agradable. Escuché decir a muchos que decían, el tema de los sacrificios era para el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también seguimos presentando sacrificios, solo que ya no presentamos nuestros corderitos, sino nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos. Antes la gente presentaba sus corderos, pero dice en el Nuevo Testamento, tú tienes que presentarte como sacrificio vivo para Dios. Sacrificio agradable para Dios. Tu vida rendida totalmente. Tu ser realmente vaciado, pero totalmente delante del Señor. En una postración y una humillación total delante del Señor. En un reconocimiento de su majestad entera, completa, amados. Es la parte más difícil. Yo creo que es fácil comprar un cordero y traer a este lugar y ok, ahí está mi sacrificio. Pero es difícil que tú reconozcas humildemente delante del Señor que eres nada. No, pastor, no me diga tal cosa. Nosotros como seres humanos tenemos nuestra dignidad. No, delante del Señor no somos nada. Delante de su majestad no somos nada. Somos tan pequeños y Él es tan grande. Pero ¿qué dice? La palabra dice que ese Dios tan grande y poderoso nos ha hecho sus hijos. Nos ha adoptado como sus hijos. Y esa alegría, ese asombro es el que debe movernos a alabarle y adorarle al Señor, el poder reconocerle a Él y presentarnos delante de Él, presentarle nuestros cuerpos, nuestras vidas mismas como sacrificio vivo. Amén. Por eso en el tiempo de la alabanza tenemos que presentarnos nosotros, tú, tu ser entero, tu vida entera, como ese sacrificio vivo delante del Señor. Eso nos lleva a una rendición total delante de Él. Amados, es debido a la misericordia que Dios ha manifestado que nosotros debemos darle esa adoración que Él merece. Cuán grande, cuán misericordioso, cuán fiel fue Dios con nosotros. Estábamos viviendo una vida de perdición, estábamos totalmente alejados de Dios, viviendo en tinieblas, en oscuridad, los ojos vendados totalmente, pero un día en su misericordia el Señor vino a rescatarnos, vino a salvarnos. De estar perdidos, Él nos rescató y nos hizo hijos suyos, nos adoptó como sus hijos. Esa es la razón por la que Él merece toda nuestra adoración.
Amén. Esa debe ser la respuesta de alguien que realmente ha sido rescatado de la esclavitud del pecado. Pero si tú no estás consciente de que has sido rescatado de la esclavitud del pecado, vendrás displicentemente delante del Señor. Amados, la sana doctrina que predicamos en esta iglesia, esa sana doctrina debe llevarnos a comprender algunos aspectos fundamentales. Primero, la grandeza de nuestro Dios. Segundo, la miseria espiritual de nuestras vidas a causa de nuestros pecados. Y tercero, la obra maravillosa de Cristo, quien nos rescató de esa miseria espiritual en la que nosotros vivíamos. Solo cuando comprendemos estas tres cosas importantes podemos realmente tributar a Dios la alabanza que Él se merece. Amén. Si solamente tenemos esta revelación de la palabra, vamos a tributarle a Dios la alabanza que Él se merece, amados. Así podemos adorarle como Jesús pide que le adoremos en espíritu y en verdad. Solamente cuando entiendes estas tres cosas. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? ¿Y qué hizo Dios por ti? Tres cosas importantes. Si tienes la revelación de la palabra en estas tres cosas, tu vida va a cambiar completamente, tu estilo de vida va a cambiar, tu estilo de adoración va a cambiar, tu forma de ser, de vivir va a cambiar completamente. Y en este sentido, amados, nuestros cánticos en esta iglesia, por ejemplo, deben transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Imagínense, si solamente tenemos alabanza en la iglesia, no se predica la palabra, las personas que lleguen por primera vez a la iglesia, personas no creyentes, tendrían que convertirse solamente por escuchar las letras de las alabanzas, si son bíblicas. Ahora, si no son bíblicas, obviamente nadie se va a convertir. Nadie va a tener esa revelación de la palabra, de quiénes somos nosotros, quién es Dios y qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, nuestras alabanzas obviamente tienen que ser escriturales. Siempre debemos preguntarnos, ¿está presente la verdad de la palabra de Dios en las alabanzas que estamos cantando en la iglesia? ¿Son escriturales? ¿Son bíblicas? Muy importante. O estas alabanzas o estos cantos simplemente son unas terapias emocionales que te hacen llorar, que te hacen reír, pero que no reúnen realmente la esencia de la verdad del Evangelio. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? ¿Y qué hizo Dios por ti? Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Es esto lo que tenemos que entender, amados. Que dice, la palabra de Cristo habita ricamente, abundantemente, ampliamente en nuestros corazones. Cuando esa palabra habita en tu corazón ricamente, tú tendrás una actitud de adoración diferente a Dios. Pero si la palabra no está habitando en tu corazón, tú tampoco tendrás una actitud correcta delante del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Estamos en esa función de instruir a ustedes, amados, como iglesia, de instruirles y exhortarles cómo tiene que ser nuestra adoración al Señor. Amén. Tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Cuántos están dispuestos al cambio? Pero no es un cambio por simplemente cambiar las cosas. Tenemos que cambiar nuestros corazones, nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra forma de ser. Todo tenemos que cambiar, pero todo en el enfoque de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que hacer las cosas diferentes, amados, porque la palabra es nuestra guía. La palabra es nuestra lumbrera, es la luz que guía nuestro caminar. Por eso no solo tenemos que cuidar el mensaje que se predica en este lugar, en este púlpito, sino también tenemos que nosotros tener cuidado de los cánticos, del mensaje de nuestros cánticos. El propósito de la predicación debe ser el mismo que de nuestros cantos congregacionales. ¿Cuál es ese propósito? ¿Que sea exaltado el hombre o que sea exaltado Dios? Que sea exaltado Dios, que sea glorificado Dios. Ese es el propósito, amados. Amén.
Eso es lo que tenemos que cuidar con mucho celo en este lugar. Que Dios sea glorificado, que nadie más. Ya les dije, no nos interesa construir un reino para nosotros, ese reino que se llama el nombre de nuestra iglesia. No nos interesa, porque nosotros somos ya miembros de un reino, del reino de Dios. Amén. Y todo lo que anhelamos simplemente es engrandecer ese reino, el reino de Dios. No nos interesa reconocer o recibir ningún reconocimiento, sino solamente que Dios sea glorificado en este lugar. No venimos a la iglesia a experimentar una descarga emocional, amados. No. Venimos a este lugar a glorificar a Dios. Cuando venimos a este lugar debemos estar conscientes de esto. No se trata de mí. Hoy tal vez tuve un amanecer totalmente difícil, muy trabajado, golpeado emocionalmente. Sea como sea que haya sido, aún mi semana, la semana que transcurrió ha sido muy difícil. No se trata de mí. Cuando vengo a este lugar se trata de Él, se trata del Rey, se trata del Señor. Y así como esté, yo vengo delante de Él. En esa condición emocional en la que estoy, yo simplemente hago, y cada uno de nosotros tenemos que hacer como el salmista hizo, ordenarle a su alma, vale decir, a sus emociones, a su voluntad, decirle, alma mía, alaba al Señor. Y obviamente el salmista seguramente estaba atravesando una situación difícil, una circunstancia difícil, por eso tuvo que él mismo obligarse a sí mismo, o obligarle a su alma y decir, alma, sé que estás como para hacer la alfombra de este lugar. Sin embargo, alaba al Señor. Alaba al Señor. Sé que estás quebrada en 1000 pedazos, alma, pero alaba al Señor. Amén. ¿Cuántas veces llegamos así quebrados a este lugar? Pero tenemos que inmediatamente entender que hemos venido a alabar al Señor, hemos venido a glorificar a Dios. Amados, el propósito del servicio es glorificar a Dios, tanto en la alabanza como en la palabra del Señor. Amén. Entonces, no venimos simplemente, les decía, a experimentar una descarga emocional sobre nuestras vidas. No se trata simplemente de emociones. Nuestra edificación va a ocurrir entre tanto nosotros exaltamos la grandeza de Dios y celebramos la gracia de Cristo. Hagan la prueba. En ese día difícil ustedes derramen su corazón delante del Señor en alabanza, en reconocimiento de la gloria del Señor. Y al final de ese tiempo de adoración al Señor, ustedes van a ser restaurados por el Señor. ¿En qué momento? Ni cuenta que se van a dar. Pero ya la cara habrá cambiado. Ya los ánimos serán totalmente diferentes. Estarán fortalecidos. Su vida será diferente. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos a experimentar en la alabanza y en la adoración a Dios. Pero al mismo tiempo, amados, no podemos nosotros ser atrapados por el emocionalismo, ¿verdad? No seamos atrapados por el emocionalismo. Es fácil ser atrapados por el emocionalismo. Es fácil crear ambientes donde la gente sea atrapada por el emocionalismo. Al impulsar en la iglesia un supuesto avivamiento que resulta ser que no es tal. Ponemos simplemente luces de colores, un escenario maravilloso, una música fabulosa y todos se encienden. Todos dicen, wow, llegó el avivamiento. No, llegaron las luces, llegaron nuevos músicos, llegaron todos. No es avivamiento. Amados, tenemos que entender qué es lo que realmente Dios está buscando de nosotros. ¿Saben cuándo va a llegar ese avivamiento que estamos buscando nosotros? Cuando cada uno se sintonice con el Señor. Cuando cada uno busque de corazón al Señor. Imagínense si todos venimos en la misma actitud, si todos venimos humillados delante del Señor, si todos venimos a reconocer la grandeza del Señor, ni instrumentos vamos a necesitar para adorar al Señor y que la presencia del Señor venga y se manifieste de manera gloriosa en este lugar. El avivamiento en la alabanza congregacional conlleva arrepentimiento, reconocer nuestros pecados y decidir apartarnos de ellos. Entre tanto, no hay arrepentimiento personal, amados, no va a haber avivamiento personal. Y si no hay ese arrepentimiento personal, obviamente no vamos a tener algo corporativo, un mover corporativo que sea de bendición. Vale decir, como iglesia no experimentaríamos ese avivamiento si personalmente nosotros no estamos realmente buscando a Dios con humildad de corazón.
Es importante esto, reconocer nuestros pecados y decidir apartarnos de ellos. Yo sé que muchos vienen de diferentes contextos de iglesias. Yo también vengo de un contexto, de un lugar donde veía a los jóvenes en la iglesia, una iglesia muy grande, todos los domingos saltar y danzar y gozarse en el tiempo de la alabanza. Eso era maravilloso, era precioso. Y yo decía, wow, qué bendecido que soy de estar en un lugar, de tener una iglesia realmente avivada. Pero lo triste era, el lunes a viernes o a sábado, esos jóvenes que estaban danzando y gozándose en el Señor en este lugar, vivían afuera como si fueran mundanos. Vivían como si no fuesen cristianos, o genuinamente tal vez no lo eran. ¿Eso es avivamiento? No. La adoración implica que tú adoras 7/24. 7 días de la semana, 24 horas del día. Estás con un estilo de vida de adoración a Dios. Ese asombro que tienes por Dios no solamente es algo que tienes que demostrarlo en este lugar o vivirlo en este lugar. No, eso es todos los días de tu vida. Los 7 días de la semana, los 24 o las 24 horas del día estás ahí con esa actitud de asombro, con esa actitud de adoración al Señor. Pero podemos encender las emociones en este lugar y decir, oh, estamos viviendo en avivamiento. Si tu corazón no está bien, no hay avivamiento. Si en tu corazón hay resentimiento, no hay avivamiento. Si en tu corazón no hay perdón, no hay avivamiento en tu vida. No hay. Entonces, es fácil camuflar una situación y decir estamos viviendo en avivamiento. Y Dios obviamente no se va a conmover por las luces o por el sonido, por el ruido de un lugar. Dios se conmueve por el corazón de alguien. Y cuando ese corazón está rendido y humillado, dice la palabra que el Señor exalta a aquel que es humilde, pero al altivo lo va a humillar. Amados, realmente tenemos que entender lo que significa la alabanza. No podemos entrar nosotros a un engaño. No podemos participar de un engaño disfrazado de avivamiento. Solo es emocionalismo. Pero obviamente también tenemos que cuidarnos de que nuestro tiempo de adoración no sea como un servicio funeral. Hoy pasó a la presencia del Señor fulano de tal, así que obviamente ya nos disponemos ese momento cuando entramos a un servicio funeral de poner la cara triste y larga. O la tristeza que tenemos obviamente de no estar más con esa persona que tal vez hemos apreciado. Es inmediatamente, o sea, nuestro ser se dispone a eso, a estar tristes. Nadie entra a un servicio funeral alegre, a hacer un chiste, ¿verdad? Nadie. Todos estamos con la cara larga. Pero cuando venimos a este lugar, no venimos a un funeral. Si bien nosotros no vamos a ser centrados o guiados en lo que es el emocionalismo, pero también tenemos que tener cuidado de no ser tan apáticos y muertos en este sentido como si estuviésemos participando de un velorio. Esto es un culto de celebración a Dios. Amén. ¿Y qué significa la celebración? Celebración es un término diferente a un servicio funeral, por si acaso. Significa alegría, gozo. Significa eso, gratitud delante del Señor. Amén. Eso es lo que significa, amados. Imagínense lo que pasó con Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. Pasaron el Mar Rojo y ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra que aconteció después de cruzar el Mar Rojo? Todos empezaron a danzar, empezando por las mujeres, empezaron a danzar y a regocijarse y cantar salmos al Señor y alegrarse. Después de cruzar el Mar Rojo, no había una apariencia de estar en un lugar como un servicio funeral. No, había gozo, alegría, expresión de alabanza y adoración a Dios. Amén. Pero amados, nosotros no solamente que cruzamos un mar, sino que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. No solamente fuimos rescatados de la esclavitud de Egipto, sino del pecado, de la muerte, la condenación eterna. Dios nos rescató, nos dio vida nueva, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. ¿Y cómo no vamos a reaccionar con una actitud gozosa delante del Señor, con una actitud agradecida delante del Señor? Eso es lo que tenemos que tener presente en el corazón, amados. Marcos 12:30 dice,
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Así es como tienes que alabar al Señor, con todas tus fuerzas. Ponle fuerzas, ponle ganas, ponle empeño a ese tiempo de adoración al Señor. Amén. Eso es lo que la palabra nos enseña, tu mente. ¿Qué son la mente? El alma son las emociones, amados. Si bien no vamos a ser solamente emocionales, no vamos a buscar simplemente el emocionalismo, pero tampoco las emociones van a estar ausentes. Hoy las emociones están en huelga. No hay algo así. Tenemos que expresar con alegría. Nuestras emociones tenemos que expresarlas. ¿Centradas en qué? En la centralidad de la palabra de Dios. Para darle la gloria a Dios, para darle la honra a Dios. Centrados en lo que dice la Biblia, centrados en lo que dice la Escritura. No movidos por nuestras emociones, sino centrados en la Escritura. Pero obviamente vamos a responder con nuestras emociones. ¿Somos seres emocionales? ¿Sí o no? Claro que sí. Tenemos emociones. Solamente que esas emociones tenemos que canalizarlas de manera apropiada. Quien guía nuestras emociones no tiene que ser las propias emociones. Quien guía nuestras emociones tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Amén, amados. Debemos adorar al Señor con nuestra alma. Esto equivale a nuestras emociones. Debemos adorar al Señor con nuestro corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la parte más interna. De lo más profundo de tu ser tiene que salir esa adoración, ese reconocimiento de la grandeza de Dios. De lo profundo, por eso está centrado, por eso el tiempo de la adoración es simplemente entre tú y Dios. Olvídate de tu esposo, de tu esposa, olvídate de quién está a tu lado. Este es un tiempo entre tú y Dios. Este es tu tiempo para estar allí delante de la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amados, donde no hay una clara comprensión del Evangelio de Cristo, no va a haber una verdadera adoración. Por eso es importante que comprendamos realmente el Evangelio. ¿En qué consiste? 1 Timoteo 1, 15 al 17, así dice la palabra. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio, sean el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, esa es la expresión del apóstol Pablo hablando acerca de la grandeza de Dios. Amados, cuando entendemos realmente esto, todo vestigio de justicia propia, esa justicia por nosotros mismos debe quedar pulverizada completamente. Aquí no se trata de nosotros, aquí se trata del Rey, del Todopoderoso, del Eterno, del incomparable Dios. El Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. Cuando entiendes esto, realmente tu ser empieza a hacerse tan pequeñito y tú estás centrado en la grandeza, pero tan impresionante de Dios, de Jesús. Amén. Esto es lo que la palabra nos enseña. Esto es lo que el Evangelio nos está enseñando con claridad. Solamente así podremos nosotros darle a Dios la adoración que Él merece cuando entendemos el Evangelio de Cristo. Cuando entendemos quién es Cristo. Y eso es lo que tenemos que orar para que Dios nos dé más entendimiento de quién es Él. Cuanto más y más lo conozcas, tu mente va a entender realmente cuán grande es Él, cuán poderoso es Dios. Y tú te vas a sentir esa persona, la más privilegiada que vive en este mundo. Y tu privilegio entenderás que es venir y presentarte delante del Señor. Presentarle tu alabanza al Señor. Amados, esto es realmente importante. ¿Qué puede producir en nosotros un mayor gozo? ¿Qué puede producir en nosotros una mayor gratitud? ¿Qué es lo que puede llevarnos realmente a expresar más gratitud que el hecho de saber que Dios nos escogió para ser salvos?
Él nos escogió. Es realmente algo maravilloso saber que fuimos escogidos por el Señor. Estábamos ahí perdidos en nuestra vida de esclavitud en el pecado, pero Él nos escogió. Nos escogió para ser salvos, dice la palabra, por el puritito afecto de su voluntad. Amén. Él te escogió. Y una vez que eres escogido por Dios, ¿cuál tiene que ser tu actitud? Obviamente de gratitud. Él envió a su Hijo a morir como nuestro sustituto, recibiendo en su propio cuerpo, dice la palabra, en su cuerpo de carne recibió toda la ira de Dios. Esa ira que tú y yo merecíamos cayó todo sobre el cuerpo de Jesús. Al entender esto, ¿qué puedes hacer sino simplemente ahí postrarte delante del Señor, arrodillarte delante del Señor, despojarte de todo lo tuyo, de todo lo que tú puedas tener en tu mente, en tu corazón, y simplemente tráelo todo ante los pies de Jesús y adorarle y reconocerle a Él y decirle: Dios, con toda mi vida no podré agradecerte por este favor, por este bien tan grande que hiciste por mí. Amados, el sacrificio que Él ha hecho por nosotros es un sacrificio grande. Si tú entiendes realmente cuán grande es este sacrificio, tu alabanza va a cambiar. Tu actitud de alabanza va a cambiar. Imagínense si yo les dijera, bueno, a cada uno les damos una hoja y por favor en esa hoja anoten todos los pecados que han cometido. Los más gruesos. Anoten en primera lista, en primera fila, ¿no? Anoten ahí todos sus pecados. Y luego traemos una copa y les decimos cada uno, bueno, ponga ese papel en esta copa. Pues déjeme ir a la palabra. Mateo 26, 39 dice: unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Está hablando de Jesús. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Esa copa se bebió Él con todos tus pecados. Oh Señor, si es posible, Señor, haz de mí que pase esta copa. Pero finalmente dice que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. En esa copa estaban tus pecados, tus más horribles pecados y también los míos. Y Él, como dice Pablo presentándonos el Evangelio, por el puro afecto de su voluntad, Él dijo: voy a beber esta copa. Qué duro, qué difícil, pero voy a beber esta copa. Ese fue el deseo de Cristo. Ese deseo tan inmenso, tan profundo de que nosotros seamos salvos. Ese deseo que en un momento de agonía lo llevó a Jesús a decir: Padre mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba bebiendo esa copa. No era fácil, amados. Pero Jesús le dijo: Padre, ese momento que le dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, estaba diciéndole: Señor, voy a beber esta copa. Señor, trátame a mí como ese criminal. Trátame a mí como ese adúltero. Trátame a mí como ese mentiroso. Trátame a mí como ese ladrón. Trátame a mí como aquel hombre orgulloso. Derrama tu ira sobre mí. Voy a beber esta copa. Y la ira de Dios fue derramada. Y Él fue tratado como ese adúltero, ese lascivo, idólatra, ese ladrón. Él fue tratado así. El peso de nuestros pecados cayó sobre Él. Cristo fue a la cruz y lo hizo por ti, lo hizo por mí, amados. Eso es lo que debemos entender, lo que realmente representa la copa que Él tuvo que beber por nosotros. Al ver todo esto, obviamente Él decía: oh Señor, si fuera posible, que pase de mí esto. Pero no lo hizo.
por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su amor por nosotros. Nos amó tanto, tanto, que Él pudo beberse esa copa. Si realmente tú entiendes esto, tu vida de adoración va a cambiar completamente. Es por eso que al entender el Evangelio de la gracia, no puedes hacer otra cosa que en asombro, en gratitud, empezar a alabar y engrandecer a tu Dios. Si tú realmente entiendes este Evangelio de la gracia de Cristo, vas a tener un corazón adorador al Señor. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo puedes expresar esto? ¿De qué manera puedes decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Tú no vas a venir con una actitud displecente así. Tú vas a decir: bendito sea nuestro Señor. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito por siempre. Cuando tú te acercas delante de Él, la expresión tuya va a ser, obviamente, solamente con la forma, la expresión, como estás diciendo eso, está demostrando lo que estás sintiendo en lo profundo de tu corazón. Amén. Obviamente que te vas a emocionar al declarar la palabra bendita del Señor, al reconocer cuán grande y poderoso es Él. Amados, si queremos darle a Dios la alabanza que Él merece, debemos contemplarle a Él en la grandeza de sus atributos. No podremos darle a Dios la alabanza que Él merece si no estamos reconociendo quién es Él. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus atributos? Son muchos los atributos del Señor. Y nosotros estamos reconociendo cada uno de sus atributos. Cuando le cantamos santo, 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 ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo un atributo. Cuando le hablamos y le cantamos acerca de la fidelidad, estamos reconociendo otro de sus atributos. Amados, tenemos que reconocer los atributos del Señor. La adoración es esa, reconocer quién es Dios. La adoración no puede estar centrada en nosotros mismos, en cómo me estoy sintiendo. Pero si ustedes revisan los cantos congregacionales, últimamente todos son acerca de nosotros, de nuestros sentimientos, de cómo está nuestra alma, de cómo nos sentimos, tristes, cansados, cansado del camino, sediento. Hemos cantado nosotros incluso esas canciones, ¿verdad? Eso es acerca de nosotros. Pero si vamos a adorar, no se trata acerca de nosotros la adoración, se trata acerca de Él. Tenemos que destacar los atributos de Él, de Dios. Salmos 57:7 dice: mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte salmos. Así tenemos que venir a este lugar. ¿Cómo? Declarando esta disposición. ¿Qué decía el salmista? Estoy dispuesto, estoy dispuesto. ¿Qué momento va a empezar? Llegué 3 minutos antes al servicio. Gloria a Dios, estoy hablando en fe. No por todos, pero sí estoy hablando en fe. Que lleguemos antes al servicio como el salmista. Mi corazón está dispuesto. ¿A qué hora empieza este servicio? Porque mi corazón está dispuesto, está encendido. Estoy ya como ese vehículo que está con el motor encendido y hace el ruido. Brum, brum, brum. Estoy dispuesto para viajar, dispuesto para partir. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto, dispuesto, Señor. Mi corazón está dispuesto. ¿Para qué dice? Dispuesto para cantarte a ti, dispuesto para alabarte a ti, Señor. Con esa disposición es como tenemos que llegar a este lugar para alabar y engrandecer al Señor. Muchas veces venimos a la iglesia fríos, algunos incluso tal vez estaban peleando en el auto, discutiendo el esposo con la esposa, con los hijos con los padres, y llegan a este lugar como témpanos de hielo, fríos. Amados, el salmista dice: mi corazón está dispuesto, vengamos con disposición. Si van a venir en el auto, no vengan peleando, pongan ya la alabanza desde el auto. Empiecen realmente a disponer sus corazones. Si están peleados entre esposo y esposa en el trayecto, son 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, pónganse en paz.
Pida perdón con humildad el uno al otro. Despójense del orgullo y perdonen. Amén. Y cuando lleguen a este lugar podrán decir como el salmista, ahora sí, mi corazón está dispuesto. Que dice la palabra, si hemos fallado, si hemos pecado contra Dios, que eso es lo que siempre hacemos, tenemos que pedir que el Señor nos perdone. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No que seamos perfectos, pero tenemos que disponer nuestro corazón, amados. Salmo 57, versos 8 al 10 dice, despierta, alma mía, despierta en salterio y arpa, que voy a despertar al nuevo día. Yo, Señor, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, hasta las nubes llega tu verdad. Qué hermosa expresión. Qué palabras más hermosas que encienden nuestro corazón para la alabanza y para la adoración. Que está reconociendo aquí el salmista. Dice, tu bondad es grande como los cielos. ¿Quién puede medir los cielos? Es simplemente grande, grande. Así es la bondad del Señor. Y si tú reconoces esa bondad grande del Señor, tu corazón estará dispuesto a alabarle al Señor. Un autor cristiano escribió esto. Él dijo, aunque hay cosas que podemos hacer para mejorar la alabanza en la iglesia, sin embargo, la adoración excelente no puede ser obtenida solo por ir detrás de la adoración excelente. Todas las iglesias buscamos una adoración excelente, ¿verdad? Pero este autor dice, una adoración excelente no puede ser obtenida solamente por buscar la adoración excelente. Y él nos deja con este pensamiento. Como iglesia, Él nos dice, deja de ir detrás de la adoración excelente y más bien camina y anda detrás del Dios excelente. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Dejemos de buscar los formalismos, dejemos de buscar las estructuras humanas y vayamos en pos de Dios. Si tú realmente has venido a buscar a Dios, tú vas a encontrar a Dios. Si tu corazón es como el corazón del salmista que dice, mi corazón está dispuesto, Señor, dispuesto a alabarte, vas a buscar y vas a encontrar la recompensa de Dios. Pero si no estás buscando a Dios, obviamente no vamos a encontrar de Dios. Si has llegado vacío a este lugar, saldrás vacío de este lugar. Si has llegado amargado a este lugar, saldrás amargado de este lugar. Si has llegado como hayas llegado, pero no tienes la disposición de buscar al Señor, vas a salir así como llegaste. Pero si tú has venido a buscar al Señor, Dios va a hacer la obra en ti. Él va a renovar, va a transformar tu mente, tu corazón, tu ser entero. Él va a llenarte de su gozo, Él va a llenarte de su presencia. Él va a hacer la obra en ti. Aun si estás enfermo físicamente, en su voluntad, en su soberanía, tú quedarás sano completamente. Dios hará la obra que tenga que hacer en tu corazón, pero es importante el punto de partida, que es la disposición de tu corazón para el Señor. Buscar a Dios. No busquemos simplemente la excelencia por la excelencia. Busquemos a Dios. Vengamos detrás de Dios, amados. Amén. Cifremos toda nuestra esperanza en Dios. Vengamos a buscar a Dios este lugar. Y si todos, imagínense, si individualmente todos estamos buscando a Dios, ¿cómo va a ser la reunión congregacional de este cuerpo? Va a ser excelente, va a ser preciosa. Porque cada uno estará buscando a Dios. Amén. Caminemos en esa dirección, amada iglesia. Eso es lo que Dios anhela. No venimos a la iglesia para sentir que adoramos. Venimos a la iglesia para adorar. Ay, siento que estoy adorando. No venimos para sentir que adoramos, venimos para adorar a Dios. Esa es la verdad. La verdadera adoración, amados, solo ocurre cuando la gloria y la majestad de Dios atrapan los corazones de los creyentes. Cuando tú estás atrapado por la gloria del Señor, ahí estarás dando una verdadera adoración al Señor. Pero si tú no estás atrapado por esa gloria del Señor, por esa majestad del Señor, no vas a poder brindarle al Señor una adoración verdadera. Entonces es esto.
y no cuando las emociones son levantadas por medios artificiales. ¿Cuáles son estos medios artificiales? La música, las luces, el escenario, los cantantes, son medios artificiales. ¿Qué pasaría si quitamos todos los instrumentos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería tu adoración? ¿Qué pasaría si retiramos todos los instrumentos musicales y las luces de los escenarios de las iglesias? ¿La gente respondería con la misma pasión? ¿Qué acontecería? ¿La gente realmente respondería, adoraría a Dios con la misma pasión? No, mucha gente simplemente está embelesada, pero de la música. Dice, me fascina esa adoración. Es la expresión de muchos. Me fascina esa adoración. Entonces, cuando justo tocan, está en la gloria, está en el tercer cielo, pero no porque esté centrada en Dios, sino porque esa es su alabanza favorita. Amados, no podemos ser fascinados por la alabanza, por la adoración, simplemente buscando la adoración, para decir ese cántico especial. Tenemos que ser fascinados por la gloria de Dios. Tenemos que ser fascinados y maravillados por la gloria de Dios. Amén, amados. Es lo que tenemos que entender. A eso Dios quiere guiarnos, amados. Eso es lo que tiene que llevarnos a Dios. ¿Quién tiene que llevarnos a Dios? Dios mismo. ¿Quién me lleva a Dios? Dios. No me lleva a Dios la música. No me lleva a Dios los cantantes. No me lleva nadie a Dios. Dios mismo me está llevando a su presencia. La única razón de encontrar a Dios tiene que ser Dios mismo y ningún medio artificial, amados. ¿Ustedes creen que Pablo y Silas tenían buenos acompañantes musicales cuando estaban en la prisión? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo tenía una voz bastante afinada como para elevar unos cantos bien afinados? Probablemente no. Pero esa adoración subió a la presencia del Señor. Allí esos hombres en medio de esa prisión, con cepos en la cabeza como si fueran unos bueyes, empezaron a adorar y ese lugar se estremeció. Se estremeció por la presencia del Señor. No había música, no había coros, no había nada, pero había corazón dispuesto, como decía el salmista, mi corazón está dispuesto, Señor. No importa la circunstancia que esté viviendo, mi corazón está dispuesto a adorarte, oh Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que entender, amados. Esta es la verdadera adoración que Dios demanda de nosotros. ¿Cuántos han leído la historia de aquella mujer conocida como la mujer samaritana? Dice la palabra así en Juan capítulo 4 versos 20 al 24. Esta mujer, después de ser confrontada con sus propios pecados, empieza a argumentar sobre la alabanza. Le dice así a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Aquella mujer estaba enfocada en el lugar donde se debe adorar. Estaba enfocada en los medios superficiales o artificiales, pero Jesús estaba preocupado por cómo se tiene que adorar a Dios. Amén. Jesús no está interesado por qué instrumentos tenemos que usar para adorar a Dios, sino cómo vas a adorar a Dios. ¿Cómo? Tu corazón. ¿Cuál es la condición de tu corazón? Pasa lo mismo ahora, ¿verdad? Estamos tan enfocados en las cosas externas en lugar de enfocarnos realmente en brindarle a Dios una adoración con sinceridad de corazón. Amados, la adoración no tiene que ser solo una manifestación física, sino una expresión espiritual, algo que salga de lo profundo de nuestros corazones.
Dios se siente complacido con las personas que le adoran de corazón. Dios ve tu corazón. La adoración que Dios acepta es en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu que dice la palabra, nos habla acerca de nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. El corazón es la parte más interna, profunda del ser humano. Pero vivimos en una época donde la gente menosprecia la verdad de la palabra de Dios. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, el corazón, lo profundo, y en verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. Así es como vas a adorar al Señor, en verdad. Pero como les digo, la gente menosprecia la verdad y pone énfasis simplemente en las experiencias emocionales. Sin embargo, Dios busca gente que le adore de corazón, pero con una mente también enfocada en la verdad de la palabra de Dios. Por eso les dije, nuestros cánticos tienen que reflejar la palabra de Dios. Tienen que ser cánticos escriturales. No podemos cantar simplemente por cantar y emocionarnos con cánticos que no tienen ningún fundamento escritural. Debemos adorar a Dios de acuerdo a la verdad de su palabra. Amén. Esto es serio y esto es importante. Y con esto termino. Había un pastor pero muy entregado al Señor. Un pastor que vivía de acuerdo a la palabra del Señor. Vivía con temor delante del Señor. Un pastor que cumplía al pie de la letra los mandamientos del Señor. Este pastor tenía 2 hijos. Crecieron ellos, fueron jóvenes. Y un día estos 2 hijos del pastor decidieron también dedicar sus vidas al ministerio. Y fueron ordenados como pastores. Y ese día fue glorioso en la vida, obviamente, de este pastor. Sus 2 hijos estaban siendo ordenados al ministerio. Pero estos jóvenes impetuosos, como la mayoría de los jóvenes de ese tiempo, empezaron a ver las cosas de una manera diferente al padre. Ellos dijeron, no, estas cosas no tendríamos que ser tan bíblicos que se diga, ¿no? La alabanza podríamos hacer unos cambios, una transformación. Podemos los servicios hacer un poco más diferentes, más amenos, más divertidos, que la gente se sienta bien, que todos sean incluidos y que nadie se sienta como que señalado como si fuese un pecador. No, aquí no vamos a hablar de pecado, no vamos a hablar tampoco del infierno, mucho menos del diablo. No, aquí vamos a hablar mensajes, dirigir un servicio en un sentido que la gente, todos se sientan cómodos y se sientan bien. Pero ¿saben qué aconteció? Fuego del cielo cayó y esos 2 jóvenes fueron consumidos al instante. Pues les estoy dando una ilustración de una historia que aconteció en la palabra. El pastor de esta ilustración se llama Aarón y los 2 hijos fueron consumidos por el fuego de Dios. ¿Por qué? Por presentarle un fuego extraño a Dios. No dice de qué se trataba ese fuego extraño, pero ellos fueron consumidos porque no hicieron lo que Dios les había ordenado a los sacerdotes que tenían que hacer para ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Se salieron del orden establecido por la palabra de Dios y cayó fuego del cielo. Amados, si estuviéramos viviendo en el tiempo de la ley, muchos de nosotros estaríamos achicharrados igual que aquellos 2 jóvenes. Porque no estamos haciendo las cosas escrituralmente. No estamos viviendo de acuerdo a la escritura del Señor. Pero ¿saben por qué no cayó todavía fuego del cielo? Solo por una cosa, la misericordia de Dios. Solo por la misericordia de Dios. Pero no porque la misericordia es grande vamos a abusar nosotros y desenfocarnos de la palabra del Señor. Tenemos que adorarle a Dios en espíritu, con todo nuestro ser, nuestro corazón y en verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la Escritura. Dios ha dicho cómo tenemos que adorar y es eso lo que tenemos que hacer. No inventarnos nosotros una forma, un estilo nuevo que creemos que pueda ser mejor, sino debemos adorar como Dios ha establecido que adoremos, en espíritu y en verdad. Por favor, pónganse en pie, vamos a orar.